Pues vamos a darle un muy fuerte aplauso a una gran actriz que nos acompaña hoy en el foro para recordar a esta también joven talentosísima, Damayanti Quintanar, que le diste vida a Yolanda Saldívar. Así es. En esta, que es una serie. Sí. ¿De cuántos capítulos? De 13 capítulos, se llama El secreto de Selena. La estrenamos en el 2019, causó tremendo revuelo. Tremendo revuelo Sí. y yo te agradezco que hoy nos hayas acompañado para que pues nos platiques un poco y recordemos un poco qué historia, ¿no? Sí. Qué gran Tremenda historia. Muchas gracias por la invitación. La verdad para mí yo sí creo que fue un parteaguas en mi carrera. En tu carrera. Fue como de esos proyectos donde la gente dice, ¿quién es? Y fue muy impresionante incluso para mí hacerla porque ni yo misma hubiera pensado en mí para Yolanda. Exacto. O sea, cuando dijeron, si es que me hubieran no te dicho, pareces ni tantito, pero ves la caracterización y cómo la personificas, que eres idéntica. Sí, fue mucho trabajo físico de subir 18 kilos, de cortarme el pelo, la ceja, maquillaje, botarga. Y para mí algo muy, muy, muy importante siempre fue la voz de Yolanda, que era tan peculiar, porque yo creo como actriz que uno no puede negar la cruz de su parroquia cuando habla. Ajá. Cuando alguien habla, le cachas un montón de cosas. Y para mí Yolanda era importantísimo poder interpretar esa voz y además no caer en la caricatura, sino que fuera una interpretación, claro, porque no se trataba de imitar, sino de interpretar. Era una línea muy delgada con tanta cosa y más la voz, yo decía, tengo que aferrarme a la verdad por sobre todas las cosas. Y la estudiaste y la estudiaste. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La escuchaba para poder entender la forma en la que ella hablaba, porque ella pensaba en inglés. Ajá, ¿no? sí. Ya me acuerdo mucho, que tiene muchos años, pero ella pensaba en inglés y traducía al español. Y todos los diálogos de la serie estaban escritos en español mexicano. Y yo tuve que cambiar cada uno de los diálogos, ¿no? En vez de decir, no, las playeras y las tazas del club de fans, yo decía, las t-shirts y... muy pocha. Sí, ¿no? O la estación del bus y como pocha, porque ella era de allá. Sí, claro. Sí. Oye, y luego sale más recientemente, que yo ya la vi, un documental. Sí. Es que hay dos, ¿no? Uno de que hace la familia Quintanilla. Sí. Y otro que es una investigación en donde salen entrevistas, una entrevista larga, pero está por episodios, con Yolanda Saldívar. Sí, es un documental muy interesante. Es un documental muy interesante, pero sale a posteriori de la serie. Sí. ¿No? Cuando ves el documental y recuerdas la serie, le ves muchas semejanzas. Me parece que están muy cercanos a lo que cuenta Yolanda, ¿no? A la versión de Yolanda, que eso está padre en la serie. Está la versión de Yolanda y la versión de la fiscalía, o sea, la de la defensa y la fiscalía. Y entonces tú puedes ver, interpretado por Maya Zapata, que hizo a Selena, y por mí, lo que Yolanda dice que pasó y lo que la defensa dice que pasó, que en realidad nadie sabe qué pasó en esa habitación. Eso solo ellas dos, y yo creo que Yolanda se lo llevará a la tumba, porque definitivamente cuando tú escuchas la entrevista de Yolanda, se ve cómo está como tratando de justificarse, de sonar congruente. O sea, véanla, es interesantísima esa entrevista con María Celeste Arraras, que fue la única quien le dio entrevista. Entrevista, claro. Ahora, ¿qué le estudiaste al personaje? Y más allá de pues lo que todos conocíamos de ella, de cómo habla, de su apariencia, etcétera, y de esta especie de obsesión que tenía, ¿no? A mí me parece fascinante como entrar a la mente de alguien que termina por matar a otra persona. Qué complejo, ¿Qué ¿no? pasó? Qué personaje tan complejo. Que tuvo que haber pasado. Exacto. En una mujer que además era enfermera, que ayudaba a los niños enfermos de cánceres. Eso te habla de una persona que tenía cualidades de servicio, de cuidar, de atender, que claro que las tenía y que también eso le vino muy bien a Selena y por eso eran tan cercanas. Yo creo que lo que le pasó a Yolanda, o sea, pensando en todas sus realidades,
una mujer nacida en Estados Unidos, pero hija de padres mexicanos. Muy humildes por la forma en la que ella hablaba, el español mal hablado. Pues llenita, humilde, ¿no? O sea, como quizá con aparentemente no muchas oportunidades en la vida por lo ruda que es la sociedad y lo terrible que es la sociedad. Y de pronto convence a Abraham Quintanilla de ser la presidenta del club de fans, hace algo tremendo del club de fans, confían en ella, se vuelve cercana a la familia, pero sobre todo a Selena. A Selena, y se vuelven su mejores amigas. Mejores amigas. Su confidente, pero su cómplice, Sí, pero su administradora, todo. Porque además recordemos que Selena se la pasaba trabajando y trabajaba con su familia. Entonces yo creo que también tener a alguien externo, un poquito fuera de ese círculo, era refrescante para Selena. Y luego Selena la vuelve su asistente personal y la mete al negocio de las boutiques y le da acceso a todas sus tarjetas de crédito. Y el supuesto romance con el doctor, cirujano. El cirujano plástico. Exacto. Que ¿De aquí, Guadalajara? De Monterrey. De Monterrey, perdóname. Que aquí voy a hablar a favor de Yolanda, porque Yolanda nadie le creyó en su momento y el mismo cirujano salió y dijo, no, esta mujer está loca, está mintiendo. Y Primero, y luego sale. 12 años después salió, que eso también está en el documental, y dice, no, pues ella y yo sí tuvimos una historia de amor tremenda. Y ya que se había divorciado y ya que Ajá, sí, pasado ya, un rato, claro. se confesó y dijo que sí era cierto Sí, lo pues, del romance. Sí, Ahora sí que... porque había cartas, ¿no? También Sí. en el documental ves que había cartas, Sí. recaditos, Sí, ¿no? sí. Ajá. Pues es que era una niña, ¿cómo no? O sea, Tenía a 23 esa edad años. te quieres comer al mundo y se casó chiquitita por poder estar cerca de Chris porque su papá no la iba a dejar ser la novia. De otra manera, No. claro. Entonces dijo, se casaron escondidas. De ahora sí ya no pueden hacer nada, queremos estar juntos. Y pues unos añitos después, si te gusta el señor, Sí, pues sí. o sea, obvio, ¿cómo no? ¿No? Pues a O los sea, 22 años, pues es que ¿no? sí. 21. Y además Abraham Quintanilla también Sí, da la la tenía. impresión de que era una figura paterna pues muy restrictiva, o sea, que todo el tiempo muy estaba posesiva, sobre, ¿no? muy Porque, posesiva, pues, muy el controladora. producto era Sí. ella. Muy Ella era el controladora. producto. Ella era el producto. Sí, sí. Y sin tal embargo, cual. ella no cobraba lo que merecía, a mi parecer, porque cuando ella muere pensaron, va a haber una fortuna de Selena Quintanilla, pero no, todo lo dividían entre 4 y partes iguales. Abraham, Suzette, Selena y el hermano que era el compositor. Entonces no es que ella ganaba por los comerciales o la película en Hollywood que le invitaron o cosas así. Pero su padre administraba, ¿no? Su padre administraba. Su padre administraba. Sí, sí. Entonces ella, para tener un poco de independencia, es que se casa con Chris. Sí. Y llega a su vida esta joven que era Yolanda Saldívar, también joven, ¿no? Que tendría Tenía 34 30, sí, cuando la encerraron. cuando la encerraron. También era una chava. O sea, Muy joven. muy ¿no? joven. Digo, mayor que... Más madura, pero Más sí. madura. Pero que resulta que siente una enorme devoción, ¿no? Sí. Y que, pues, era como muy conveniente para las dos Es que esta imagínate relación, ¿no? estar al lado de ella. O Sí, sea, claro. Y ser la mejor amiga, y luego que te van dando más poder y más poder. Y además yo pienso, pues Yolanda era enfermera, no era administradora. Todo esto de las cuentas, que faltaba dinero. Ajá, ajá. Pues seguro sí. O sea, seguro sí. Yo no quiero justificarla de todo, ya pasados los años, pero en su momento que la justificaba de absolutamente todo para poder interpretarla, yo decía, pues claro que iba a ser un desastre eso, porque ella no era administradora, ella era enfermera. O sea, la Ajá. pusieron en un puesto que no sabía cómo manejar. Sí, lo que pasa es que ella de pronto es acusada por Abraham Quintanilla Sí. de que había desvíos, Sí. ¿no? Sí, de pronto se dan cuenta que falta dinero Que en las faltaba cuentas, dinero, tanto del sí. club de fans como en la boutique, Ajá. en ambos. Y ahí es en cuando los dos. empieza a ponerse tenso todo, ¿no? Se empieza a poner muy tenso y termina Abraham despidiendo a Ay, Yolanda. Yolanda. Y ellas se siguen viendo en secreto, las dos. O sea, Selena quería muchísimo a Yolanda. Sí, Y eran muy sí. amigas. Y cuando tú escuchas a Yolanda llorar, o sea, ella escucha en el radio durante las 10 horas que está en la camioneta,
y escucha cuando anuncian, ya se murió Selena, o sea, está muerta. Y ella, o sea, la escuchas, ahorita se escuchó. Lo escuchamos en los audios. Es un dolor profundo, porque yo realmente creo que se equivocó desde que fue y compró la pistola. El arma, porque sí fue a comprarla. Y luego le contó a Selena. No sabemos si para matar a quién. Según ella, para defenderse de Abraham. Ajá, porque la estaban persiguiendo, estaba paranoica Yolanda, la estaban persiguiendo. O sea, fue una serie de eventos desafortunados Muchos, que llevó a Yolanda a estar en un estado catatónico, ¿no? Exactamente. Yo creo que ella estaba en un estado fuera de sí. Fuera de Psicótico. sí, sí, cuando eso sucedió. Esa es mi interpretación de los hechos. Y ella, cuando compra la pistola, Yolanda le cuenta a Selena, compré una pistola, y Selena le dice, regrésala, y la regresa. Y luego vuelve a ir por la misma pistola. O sea, va 2 veces. 2 veces. Y la única vez que disparó un arma Fue esa. fue esa. Y mató a su mejor amiga. Qué fuerte. Es una desgracia. Una desgracia. Y pues es que acabó con 2 vidas, con la suya y con la de su mejor amiga, ¿no? Porque lleva 30 años en prisión. Así que finalmente ya no le conceden la preliberación, ¿no? Sí, yo pensé que... Yo también pensaba que a lo que mejor sí. Esto fue muy reciente, hace un par de semanas, la semana ahorita, pasada. Sí, la semana pasada. Sí, ajá. Sí. que dijeron que no Sí, se le yo iban dije, a dar. yo Es creo que que sí le van a finalmente dar. mató a alguien. Pues sí. Sí, y cuando nosotros hicimos esa escena, yo dije, es que no hay justificación, o sea... No hay justificación. Ya que la haces físicamente y entiendes todo el movimiento, dices, ¿por qué Selena traía los papeles y ya se iba y fue por la espalda y la bala entró así? Mírate. Sí. Qué caracterización, qué bárbara. Sí, qué bárbara. Ay, aparte, me da un dolor ver esas escenas. O sea, la veo y... Ahí es cuando se entera, ¿no? Que mató a su mejor amiga Y luego cuenta ella que se quería matar sí, ella. y no se anima. Y no se anima. No se anima. Pues toda la policía alrededor Sí. la convence de que no lo haga. Larry. Larry, exacto. Sí, ahí le marca a Larry. Le dice, Larry, maté a mi mejor amiga, no merezco vivir. Sí. Es todo lo que... hay una parte que se perdió de las famosísimo grabaciones. Pues fueron 10 horas, pero hay otra parte grabada. Y ella le decía, no merezco vivir, maté a mi mejor amiga. Fue lo que escuchamos ahorita. Sí, en la crónica. sí, es durísimo. Y el fiscal también, el que defendió a Selena, cuando le preguntan, ¿cómo te sientes al abogado? Ganaste. Y dice, aquí nadie ganó. 2 familias perdieron. Es lo que te digo, 2 personas, pues, se acabó la vida de las 2 personas. Y las familias, ¿no? Y las familias. Y bueno, para el público yo me acuerdo cuando llegué al foro y Maya estaba interpretando la canción, ay, ¿qué canción era? Que traía el traje morado, Ajá. ¿no? Del último concierto que hizo. Y fui y había una veladora para Selena y su foto, como con mucho respeto, haciendo todo. Y la vi y se me salieron las lágrimas y dije, claro, la gente está enojada porque les quitaron Pues claro. esto, ¿no? O sea, alguien que les daba vida, que les daba ilusión, que les generaba alegría. Y pues sí. Y que apenas empezaba. Sí, caray. Hubiera sido, digo, si así, y se convirtió en una leyenda, Sí, ¿no? sí. Pero apenas empezaba con su Sí. carrera profesional. Sí, ¿no? es una tragedia tremenda. Una tragedia tremenda. Yo me pregunto qué no sería lo de podía ellas. creer Sí, porque sí, claro. yo estaba... no, les decía que yo tenía espacios en la madrugada en ECO cuando nos empezamos a enterar de esto que pasó y decías, no puede ser. O sea, empiezas a conocer la historia y dices, ¿cómo? Además, Selena tenía que irse a grabar ese día. Tenía grabación en foro. Pero Yolanda le habló y le dijo, estoy muy mal. Necesito verte. Necesito ir al doctor. Y Yolanda le dijo, abusaron de mí. Y sí, todo ya era un enredo tremendo. Y Selena fue, en vez de irse al foro a trabajar, se fue por Yolanda al hotel, porque se estaba cambiando de hoteles, porque tenía miedo que Abraham Quintanilla la encontrara, y ellas se veían escondidas. Entonces la llevó al hospital a que la revisara un médico, y luego regresaron al cuarto. Y ahí fue. Y ahí fue donde sucedió todo. Sí. Ahí fue donde Porque sucedió. sale ella con los papeles, que se supone que son los papeles del desfalco, Ella del sí, quebranto, sí, ¿no? sí.
en donde pues era evidente el quebranto que había hecho Yolanda. Ahora, yo sí creo que la parte que es verdad es que Yolanda le dijo, si tú me dejas, yo me mato. O sea, ella dice que ella tenía la pistola. Sí. En el hotel. En el hotel. En el cuarto. En el cuarto del hotel. O sea, porque además ella dice, yo no saqué la pistola. Y María Celeste ahí sacándole la información. Porque fue ella y sí, fue ella. Bueno, entonces se hace esa versión donde Selena, ¿dónde están los papeles? Ahí la sacude. Te digo, o sea, tratamos de hacer como las recreaciones. La reconstrucción de todo lo forense, ¿no? Sí, hagas la versión que hagas. Yolanda, en el momento en el que agarra la pistola y le hace así, pues le disparó. Y por la espalda, o sea, y Selena ya se iba. Pero además, o sea, una bala que la mató. Sí. Porque nunca había disparado. Nunca había disparado, pero además dijeron que si 1 milímetro arriba o 1 milímetro abajo no la mata. El problema fue que la bala le dio una vena que iba directo a la aorta. Entonces le disparan, Selena obviamente se asusta, corre y es cuando empieza grita a bombear, la habitación. Empieza a bombear sangre. Y entonces pues, desangró por dentro, porque esa vena que llevaba el flujo de sangre se vació. A lo mejor si no hubiera corrido, a lo mejor si tantito más abajo, o sea... Sí, ve tú a saber. Híjole, es de esas cosas que dices, ay, a lo mejor se hubiera salvado, pero bueno. Y luego también corrían rumores de que a lo mejor eran pareja. Sí, en fin, pero estaba enamorada Yolanda de Selena. Se maneja mucho esa teoría. Digo, era una obsesión. Sí, yo creo que no había una cosa romántica. Yo tampoco, la verdad. Sí, creo que había una cosa de una obsesión y admiración y que como cuando todo tu mundo es una persona. Claro, su vida cuando estás enamorado alrededor de esa su vida persona. profesional. Y todo. cortas y se te acabó el mundo entero, ¿no? O sea, yo lo comparaba con eso, o sea, de no hay más en el mundo sin ti, me voy a morir. Yo siento que Yolanda sentía que se iba a morir sin Selena y sin el trabajo y sin su amistad y sin todo lo que ella había recibido gracias a Selena. Es que su vida era Selena. Sí. Toda la vida de Yolanda. Y era una devoción y una entrega. De Selena. Ella decía, Imagínate. Selena decía, después de la cirugía que le hizo el cirujano, que le hizo una liposucción, que dicen, no sé si sea cierto, que Abraham Quintanilla fue el que le dijo que se la hiciera. Eso dicen. Eso dicen, no sabemos. Conociéndolo pudo haber sido, ¿no? O sea, sí. Todo parece que tenía ese era el perfil del papá. Sí, entonces, que si Selena decía Buffy o Mom, que le decía Mom también, que eso está tremendo. ¡Qué freak! Sí, sí. Me traes una playera o me traes un helado, y que ella iba y le traía 10 playeras y le traía 10 helados, y que ella hacía todo porque Selena estuviera bien. Y era como toda la justificación de Yolanda de decir, yo siempre estuve, yo siempre la ayudé, sí, hermana, Pues pero sí, la mataste. Pero la mataste. Sí. La mataste. Sí. Sí, a mí sí me hace sentido. Y con el anillo en la mano. Con el anillo. Que ella le dio. Yo lo que creo es que tal cual, ¿no? Ya no somos amigas. Toma tu anillo, se acabó. ¡Me robaste! Y Yolanda le dijo, no. Entonces se lo queda en la mano, bueno, no me importa, ya me voy. Bye. Y corre. Pum. Sí, Por eso lo traía en la mano, la traía apretado. O sea, sí. dicen que cuando se murió, abrió y salió el anillo. O sea, pero estaba entonces O en la fuera de ambulancia, sí, algo así, o sea. Así. Sí. Sí. ¿Y cómo fue para ti interpretar a Yolanda? ¿Y después de cuánto tiempo superaste? Fue muy duro. Sí le entré con todo y lo que pasa es que tu mente sabe que es ficción, pero tu cuerpo no sabe que es ficción. Yo me acuerdo de llegar a mi casa y como tratar de o sea, como ponerme las manitas y respirar, porque llegaba como con un... como mal. Sí, llegaba pues mal sí. y me bañaba y hacía cosas y rituales, pero sentía que no me podía desconectar del todo y además cuando acabé de hacer a Yolanda, para mí era súper importante bajar de peso Pues rapidísimo. claro, es que físicamente porque no me la te podía sometí. quitar de encima. Claro, O sea, yo no me el reconocía, personaje. o sea, yo caminaba y había un espejo y decía, ¿quién es esa señora? Y era yo. Sí. Ahora que subí algunos reels de Yolanda a mi Instagram, estaba mi hijo,
¿quién es esa señora? O sea, Ay, no no. me reconoció por la voz, por la Quiere decir que diferente. hiciste una gran Muchas interpretación. gracias. Sí, qué de bárbaro. verdad, Pero sí. Gran interpretación. Sí fue duro para el cuerpo, para lo emocional, pero para la parte humana y de actriz crecí muchísimo y fue un gran regalo poder hacerla y interpretarla y entender a ese nivel también. O sea, si vas a construir un personaje, construir el cuerpo, el caminado, la voz Y no odiarla. y no Y no entenderla. odiarla, Es que que eso es debe parte ser de meterte al dificilísimo, personaje. no Sí. odiarla. No juzgar. Pero creo que sí, que es también un aprendizaje de nosotros como seres humanos, poder ser más empáticos, nunca justificar, porque nada justifica lo que ella Claro, hizo. quitarle, arrancarle la Jamás, vida. o sea, eso me parece terrible y creo que pues ya lo está pagando desde hace 30 años y perdió la vida ella también. Pero tú como actriz no puedes juzgar a tu No, y personaje. sí empatizo con ella en muchas cosas. Puedo entender el rechazo social. Claro. Puedo entender el querer ser aceptada, reconocida, vista, querida, ¿no? Y Selena le dio eso, porque Selena era un ser amoroso Sí, muy y luminoso. Y ese amor y esa luz se los dio a Yolanda a manos llenas. Y para Yolanda eso era todo. Y a la familia de Yolanda. Y a la también, familia las de Yolanda. hermanas Sí, de también Yolanda. Es que sufrían eran- por haber perdido a Selena. Claro. Era como, eso es lo interesante del Es documental. muy interesante Sí, del sí. documental, porque también adoraban a Selena. sí. No, Era de cómo no la que enojarme lo con mi mata es la hermana. pues, Sí, ellas también, eso yo no lo había O sea, era casi visto. parte de la familia también de Yolanda. Sí. O sea, la Es que querían las como- amigas de Selena Eran ellas. salían juntas, Sí, sí. ¿no? Sí, eran muy cercanas, entonces sí está tremenda la historia. Y el nivel de obsesión, ¿no? Sí. También, y está muy cañón. Pues sí, se muy fue cañón. y tú lo puedes ver en las entrevistas. O sea, yo decía, no puede ser como está recreando lo que va a responder. Y después todavía dice en la entrevista con María Celeste, me llegó un sobre en blanco escrito sin nombre, pero como si Selena se lo hubiera mandado. O sea, ya inventando cosas así. Sí, ya en el alucine. Sí, ya. En ya, el alucine. Ya, mal. Ahora, ¿tú cómo te documentaste? ¿Cuánto había de No había ella? mucho. No había mucho en ese La entrevista momento. tuvo que haber sido tu Sí. fuente principal de documentación. Sí. No, o sea- pero fue después. Sí, pero yo justo ese era mi tema. Yo quería saber antes. Claro. ¿Qué onda? Yo Sí, decía, sí, si exacto. pudiera entrevistarla, no puedes entrevistarla. Y yo, si pudiera saber cuáles eran sus sueños de niña, qué deseaba, porque era chistosa, se llevaba, o sea, por eso se reían todo el tiempo, se la pasaban riéndose. Tenía sentido del humor. Sí, tenía sentido del humor, antes era una buena mujer, o sea, que quería salir adelante, era muy tenaz, o sea, decía, de no sé cuántos hermanos, fue la única que estudió una carrera universitaria, sí. enfermería, y además logró todo lo que logró, o sea, tenía poder de convencimiento, tenía carisma. Pues, ¿cómo se metió? Se metió como la humedad. Sí, Sí, como la literal. humedad a toda la familia. Es que además qué cambio tan radical de vida, ¿no? O sea, de estudiar enfermería a ser la asistente de Selena, la número 1, Exacto. la más fiel de todas. ¿Qué puede pasar? Sí, O que sea, puede a pasar. mí sí me hace sentido. Yo creo que Era ha su pasado ídolo. muchas veces. Ha pasado muchas y que veces. termina mal, pero no en muerte. No en muerte. En este caso terminó, o sea, es el extremo, ¿no? De las consecuencias de una relación así, que tampoco es sana. Muy tóxica. Sí. Muy tóxica. Pero yo creo que también había una parte de Selena al final en donde estaba con ella, una parte de porque la quería. Y otra por compasión, ¿no? Sí, porque ella era buena. Yo creo que Selena era demasiado buena. Y por el secreto, el famoso secreto del cirujano que Yolanda es la que la acompañaba a Monterrey y viajaban juntas Sí, y en el escondía los documental salen vuelos. los Ella- boletos ella de sabía todo. avión y sí, Pues es que sí. que ya era lo de menos. Ya era lo de menos. Ya era lo de menos. De que le- se como, supiera. ¿qué importa? Pero qué cobarde el médico, ¿no? Qué cobarde porque Qué cobarde. Sí, tantos años después. sí, ¿no? sí. O sea, decir no, esta vieja loca, cuando pudo haber dicho, pues sí, teníamos lo que dijo tantos años después. Después, que en nada hubiera cambiado la No. consecuencia del acto. No, porque pero te además- ayuda a entender otras cosas. Y eso es de Selena, era un ser humano.
y de carne y hueso. Y de entonces, 23 claro, años, o claro sea. que le gustaba a este chavo y dijo, ay, qué padre sentirse, ¿no? Halagada y guapa con alguien cercano, porque otra vez, ¿con quién más? ¿Con quién más? Pues con el cirujano que la operó. Sí, no tenía como amigos externos sí, a pues, eso. ¿con quién También más? qué Claro. difícil eso. Toda Qué su difícil vida para era eso. Selena eso. Sí, O sea, a sus 23 años, la gente a los 23 años está acabando la universidad, entrando a trabajar con una vida social pues muy activa, y Selena metidísima en su carrera, restringida Muy por el chiquita, papá. sin Y desde amigos. chiquitita, sí. sin- O sea, se dicen, ¿no? Por ahí que las maestras decían es que llegaba a la escuela y se dormía porque tocaban Pues en las noches en bares o donde podían. Desde chiquitos los tenía el papá trabajando. Digo, claro que ella amaba la música, ¿eh? Es obvio que tenía un poder un don, un regalo talentazo. para comunicar de esa forma tan maravillosa. Y era muy feliz haciéndolo. sí, pero pues, ¿cuál pues, infancia? sí. ¿Cuál juventud, no? Híjoles, es terrible como termina. Pero entonces tu fuente de documentación era poco. Fue muy poca. Había un video chiquitito donde la entrevistan de hola, ella es Yolanda Saldívar, la presidenta del club de fans, y era como chiquita y agraciada, y como que yo dije, claro, es esa. Es esa. Y en las imágenes donde se ven ellas riéndose y que se conectan, porque hay una parte de ella que está muy consciente de las cámaras, ¿no? O sea, en la entrevista está hiperconsciente Sí, de las claro, cámaras. claro. Pero había momentos donde había fotos donde la cachabas y estaba esta conexión entre ellas, y yo decía, esa es Yolanda también, ¿no? Y esa es la mujer que vivió todo esto y en un momento terrible de estrés emocional, de estado psicótico, porque en la bolsa de Yolanda había pastillas. Había pastillas, sí. Para estar, ¿cómo se llamaban? Ay, bueno, estas famosas Como pastillas. ansiolíticos, Ajá. sí. Ajá. Sí, porque no estaba incontrolable Sí, ella. sí. Tenía mucho miedo. Y se ve esas 10 horas que pasa en el coche. Sí. Ya Se oye. después Sí. el Sí. postraumático también. Sí, sea, terrible. La maté. Sí. O sea, Hay una parte muy es interesante. un crimen pasional a Sí. todas luces, ¿no? Sí, es un crimen pasional. Sí. Y después es muy interesante ver en el juicio, cómo fue llevado. Dicen que si no hubiera sido Selena, había una posibilidad de que Yolanda saliera en libertad porque nadie lo vio. No hay testigos visuales, Ajá, porque ajá. fue adentro del cuarto. Y todos los testigos del hotel se contradecían en sus testimonios. Entonces, o sea, está el caso también de este famoso cantante que sí mató a la mujer y que salió en libertad por ser famoso, o sea, al revés. Ajá. Entonces, yo creo que está bien que Yolanda haya sido declarada culpable, Sí, porque no claro. tenía por dónde defenderse, pero sí creo que era más una mujer trastornada que una mala mujer. Sí. Es que eso suena. Llevada al límite, Sí. ¿no? Llevada al límite. Sí. Está muy interesante. ¿Hace cuánto la hiciste? En el 18. 18. En el 2018. Y está en Prime, ¿verdad? Está en Prime, estrenó en Telemundo y luego en Prime, pero ahorita no sé exactamente si siga. ¿Sí sigue? Pues Ah, ok. hay que conseguirla. Alguien me escribió hace poquito, acabo de ver la serie, y yo, ¿en dónde? Y me dijo una plataforma que no identifiqué, no sé si es Con en el otros. VPN, que yo el creo, famosísimo en el VPN. Porque a ver, hay una serie que es más autobiográfica en Netflix. Es la versión de la Es familia. la versión de la familia, que en realidad lo que estamos platicando ahorita es que pues es muy light, o sea, no Sí. pasa realmente mucho, es más bien como contar desde su punto de vista lo que pasó. Exacto. Y luego obviamente está la película que, bueno, De también la J-Lo. película La de hicieron J-Lo. inmediatamente la de después, J-Lo. al año. Esa Creo que Esa fue luego. Sí. Esa Luego, película fue no sé si la primera de las primeras de J-Lo, y fue Y la ahí que la empieza a conocimos canalizar a a J-Lo. J-Lo. También. Esa película lanzó a J-Lo J-Lo, a la fama. claro. Sí, totalmente. Y Sí. la hicieron inmediatamente después. O sea, creo que estrenó al año. Sí, O sea, fue sí, muy, sí, muy sí. rápido. Y Jennifer López dice que gran parte de su carrera se la debe a A Selena, Selena. y a cada rato está haciéndole Pues es que homenajes ahí la y le canta. conocimos. Sí, Ahí y de la conocimos. Y realmente no se parece tanto, pero sí fue una gran interpretación de J-Lo. Muy buena Porque Selena interpretación. bailaba increíble, tenía un cuerpazo, un vocerrón. Sí, o sea, qué bárbara. sí, Oye, sí. que sí está en Prime. Sí, ya, mira. Sí, Ok. que sí está en Prime. Ah, yo la voy a ver. Vela. Sí la voy a ver, Sí, la voy a ver. está interesante. ¿Tú la viste después?
Sí. Ahora que venían los 30 años, me mandaron varios reels para postear y dije, órale, o sea, sí, qué locura esto, o sea, qué viajezote. Yo me pasaba que me sentía transparente. O sea, como que cambié tanto físicamente que no me sentía... Venía de hacer una serie de boxeadora, la de Julio César Chávez. Ajá. Y yo era una boxeadora, entonces venía fuertísima, como muy empoderada y de repente engordé y me sentía que no soy yo. No soy pues, yo, es que no, y me sentía no mal. tú, claro. Y luego comía pues para subir de peso y si no comes bien eso un poco te deprime. Y me acuerdo que cada que me ponían la botarguita y eso, yo lo que sentía era mucha tristeza. Me sentía triste, como de... Ajá, y eso me hacía sentir mucha empatía por Yolanda, me daba mucha ternura. Y sí sentí mucha empatía por ella y también entiendo, creo que debería de haber más apoyo para si estás en un estado, ahora hay más, ¿no? Saber que si estás en un estado de ansiedad a ese nivel puedas marcar salud mental, claro. De salud mental, claro. Y que no vendan pistolas a todo el mundo en Estados Unidos. Bueno, pues es que eso también. Es responsabilidad del gobierno que... Pero además en el fue Walmart, la compra, la entrega y luego vuelve a ir por Sí. O sea, es evidente que algo no está bien. Claro, ¿no? pero Sí, pues estaba pasando las por venden algo. como chicles. Sí. Y sigue pasando, ¿no? Entonces, Sí. eso también es un foco rojo que ojalá y atendieran. Es el secreto de Selena. El secreto de Selena. El secreto de Selena, así se llama. La serie. La serie, ¿son cuántos capítulos? 13 capítulos. 3 capítulos. 13. 13. 13. Ah, la voy a ver, esa no la vi y sí tengo mucho interés porque la verdad estás idéntica. Qué bárbara. Muchas gracias. Está No, bien gran padre y el trabajo de los gran demás trabajo. actores es padrísimo. O sea, Maya Zapata interpretó a Selena, Sofía Lama, María Celeste Arrarás, Moisés Arismendi, Jorge Zárate hace un Abraham Quintanilla espectacular. Hay muchos buenos actores en la serie, la verdad, sí vale la pena. Y pues alejémonos de esas relaciones tóxicas. Sí, pidan ayuda. Y pasa mucho. La verdad es que cuando hay una figura tan fuerte, tan pública, tan popular, Sí. cuando eres tu círculo se reduce, Sí, ¿no? a eso. A eso. Y estas personas que se vuelven tus más cercanos. Sí, uno no puede poner su valor fuera. Ajá. Tiene que estar siempre dentro Sí. y cuidarse un montón, porque yo estoy segura que Yolanda no se dio cuenta que dio. También recibió un chingo, Sí, claro. pero no tenía las herramientas. Sí, no. Eso es lo que tenía creo, las no tenía las herramientas. Claro. Oye, ¿y en qué más estás trabajando? Bueno, más te estrenamos Cada Minuto Cuenta en noviembre del año Del año pasado. pasado. También un personaje tremendo. Interpretó a una madre secretaria que está sosteniendo a su casa en el edificio Nuevo León de Tlatelolco. Sí. Y sale a trabajar y se cae el edificio con su familia entera dentro. Entonces... Es una tremenda serie porque la tecnología que utilizaron para recrear el terremoto es algo que nunca se había hecho también aquí. algunos de los actores Sí. estábamos recordando. Sí. Y ya va a salir pronto la segunda temporada este año. ¿Cómo recrearon Es todo? una locura. Y también un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Sí, claro. Es que es un drama brutal. Sí, ya digo yo, ya denme una comedia. ¿No Ya voy a quieres estrenar. hacer algo? Ya voy a Denme una estrenar. comedia. Sí, ya Un voy a rom-com. estrenar una comedia romántica el 9 de abril en Disney Plus. Se llama New Mamita. Que es de una chava que dice que está embarazada y no está embarazada, que es como las redes sociales te mienten constantemente. Y ahí salgo de una mamá así de... Yo soy la super mamá y te voy a decir del sleeping coach y de todas esas cosas. Sí. Y acabo de filmar una película en Guadalajara que también se llama Amarte y estrenará en Max. Yo creo que el año que entra, porque las pelis se tardan un año más o menos. Pero mándenme más comedias, por favor. Sí, güey, es muy duro. Sí, please. De terremotos y asesinatos, un rom-com, ¿no? No, Por está favor. cañón. Hice Mujeres Asesinas, la Sí. primera temporada, entonces también era de un dramón. ¿Y qué edad tiene? ¿Que tienes un hijo?
Tengo un hijo, va a cumplir 3 años en 2 meses. Ok, Sí. y estás bien chavita. Ay, muchas gracias. No, sí. No soy tan chavita, me veo más chavita. Bueno, cuando hice a Yolanda me veía grande. Bueno, pues sí, Sí, ¿no? pero tienes una cara de niña. Ay, Eres gracias. una ¿Qué te niña. tomas, Adela? Lo que tú quieras, lo que tú Un quieras, trago ahora. Maryanti, lo que